recibir al Consolador que prometiste enviar aquí. Nuestras voces claman por tu Espíritu. Nuestros corazones dispuestos están a recibir. Llénanos, clamamos a ti. Clamamos a ti. Es un clamor. Tú estás sentado en un trono, rodeado de ángeles. 24 ancianos rinden coronas y
y dicen santo. Seres vivientes no cesan de adorar. Querubines, serafines, dicen santo. Santo, santo, digno de gloria y honor. Digno, digno, precioso Hijo de Dios. Tú estás sentado en un trono, rodeado de ángeles. 24 ancianos rinden coronas y dicen santo. Seres vivientes
días, Centro Cristiano de Valencia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho en este día. Aquí estamos en otoño. Hemos entrado a esta estación un poco fría, más de lo normal, a 2 grados amanecimos. Ya en este momento creo que estamos a 7. Y bueno, espero que estén muy bien y vamos a hablar un poco hoy sobre una palabra que ya la conocemos, que está en Ezequiel, que trata de los huesos secos, pero tal vez en este momento sea un poco diferente a como siempre la hemos hablado. Y quiero invitarte a leer Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Luego me dijo el Señor que hablara a los huesos y les dijera: oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor, quien dice: yo los haré revivir y respirar. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Fíjense que Dios dice: pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir. Significaba que ellos ya habían respirado y habían vivido, ¿verdad? Y en ese momento pues estaban muertos. Y dice: y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué significa esto? Significaba que Dios iba a demostrar su poder, el poder de la resurrección. Así pues, dije estas palabras de Dios tal como Él me mandó hacerlo, y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle. Vamos a subrayar acá. Y dice: hubo un ruido de agitación por todo el valle. Este pasaje nos dice el valle de los huesos secos, porque así lo describe él, porque así lo vio él. Pero nosotros lo vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta que él estaba viendo una región de cautividad. Entonces fíjense que hubo ese ruido por todo ese valle y los huesos de cada cuerpo se juntaron y se unieron tal como antes. Luego, mientras observaba, los músculos y la carne se formaron sobre los huesos y la piel los cubrió, pero los cuerpos no tenían aliento, que es la vida. Entonces me dijo el Señor que llamara al aliento de vida el Espíritu y le dijera: el Señor Dios dice: ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos cuerpos muertos para que puedan volver a respirar y vivir. Y hablé al aliento de vida, tal como el Señor me había mandado, y los cuerpos comenzaron a respirar, volvieron a la vida y se pusieron de pie como si fueran un ejército poderoso. Vamos al versículo 11. Luego el Señor me explicó lo que la visión significaba. Estos huesos, me dijo, representan a todo el pueblo de Israel. Vamos a subrayar aquí otra vez. Luego el Señor me explicó lo que la visión significaba. Estos huesos, me dijo, representan a todo el pueblo de Israel. Ellos dicen: hemos llegado a ser como un montón de huesos secos. Toda esperanza se ha ido de nosotros, y este es el rema o la palabra clave que Dios quiere hablarnos hoy. Nos está diciendo el Señor que ese valle no es más que una región de cautividad, y donde hay huesos secos, donde hay muerte, esta región se llama el valle de la sombra de muerte. Y fíjense que aquí el Señor le dice a Ezequiel que esos huesos representaban a todo el pueblo de Israel. El Israel espiritual somos tú y yo. Pero resulta que Dios también nos dice que el pueblo viene a ser también una nación. Por lo tanto, esta es la condición en la que está el pueblo de Dios y también en la que está Venezuela como nación. Pueblo como nación, hablamos de Venezuela. Pueblo de Israel como pueblo espiritual, como pueblo de Dios, pues hay muchos de nosotros que podemos estar en esta condición. Ahora, ¿por qué esta gente
cayó en esta condición y fíjense que aún el espíritu se había dormido a tal punto que no había vida. Y así hay muchos en Venezuela, están secos, el pueblo está seco y por causa de que el Espíritu de Dios no está dentro de ellos, pues están muertos. Y en el caso de que han conocido de Dios, el Espíritu está dormido. Entonces fíjense que ellos están en esta región porque ellos se enlazaron con unas palabras diciendo: toda esperanza se ha ido de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 15:13, ¿quién es el que nos da la esperanza? Y es Dios. Y Romanos 15:13 nos dice: el Dios que les concedió esperanza los inunde siempre de felicidad y paz al creer en Él. Entonces, ¿cómo este pueblo y cómo de repente alguno de ustedes puede estar en este lugar? Porque se enlazan con las palabras, se enlazan diciendo: ya no hay esperanza, esto no tiene compón, esto no tiene arreglo. Y resulta que al perder la esperanza significa que estamos perdiendo la confianza en Dios, estamos perdiendo la fe. ¿Recuerdan el tema anterior que hablaba de que debíamos construir la muralla? Y la muralla se desvanecía cuando nosotros perdíamos la fe en Dios. Entonces, trae una consecuencia muy grande el no ser una ciudad fortificada, el no tener esa fe, ¿verdad? Que la fe en Dios hace que Dios mismo nos cubra y nos proteja. Y el enemigo aprovecha esta debilidad y agarra una parte de nuestra alma que está abatida, que está angustiada, que está atribulada, y se la lleva a esta región de valle de sombra y de muerte. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí no solo se cae por una enfermedad grave o no solo se cae por hablar de palabras que queremos morirnos con alguien cuando el otro se murió, como le pasó a una persona que su mamá se murió, era una niña, y ella decía en el entierro que ella iba a morirse con su mamá, y ella estuvo en esta región de cautividad muchos años hasta que casi de 50 años ella es liberada y sacada del valle de sombra de muerte, y ella da su testimonio y cuenta que ella entró allí porque de niña ella dijo eso, y desde que ella declaró esas palabras, pues su vida fue un caos. Ella sentía que vivía como si estuviera muerta en vida. Entonces fíjense que nosotros muchas veces nos enlazamos con palabras, y este pueblo se enlazó comparándose a un montón de huesos secos, y ellos mismos declararon que ellos eran un montón de huesos secos porque así se sentían, ya que no tenían esperanza. Era como que estamos vivos pero no queremos vivir. Ellos habían perdido la confianza en Dios, y así está Venezuela. Y quiero decirte algo, que cuando en el mensaje pasado Dios nos dijo que debíamos reconstruir la muralla, que debíamos tener esas puertas bien fortalecidas, que debíamos mantenernos la fe, es porque la fe es lo único que va a hacer que nosotros podamos resistir cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por pruebas muy grandes. Es la fe en Él lo que nos va a ayudar. No podemos perder la fe y la confianza en Dios. Entonces ellos perdieron la esperanza, y al perder la esperanza la concede Dios, por lo tanto perdieron la fe, porque al perder la esperanza significa que dejaron de confiar en Dios. Pregunto, ¿has tú dejado de confiar en Dios? ¿Has perdido tú la esperanza? ¿Has perdido tú la fe en Jesús? Fíjense que los cuerpos estos no tenían aliento de vida, y dice la palabra que el aliento de vida es el espíritu. Y ustedes saben que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y el Espíritu de Dios sopla ese aliento de vida y es el que da la vida, y en el espíritu es donde está la conciencia, y por eso es que cuando sopla el aliento de vida es que viene la conciencia y la persona está consciente, ¿ok? Esta es la única área que, aunque tú estés o no estés en pecado, siempre está activa, la conciencia, ¿ok? Por eso es que todos los que viven, ¿verdad? Unos son hijos de Dios, otros no, y todos
estamos caminando, viviendo, porque la conciencia, la persona que está consciente es porque tiene espíritu, ¿ok? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Yo les he explicado, en el alma es donde están las emociones y está la voluntad, el libre albedrío, donde yo digo, si voy a hacer la voluntad de Dios o no, si quiero hacer las cosas o no, si quiero obedecer o no. Entonces fíjense que estos cuerpos no tenían ese aliento de vida que es el espíritu, y Dios habló a Ezequiel para que hablara al espíritu y soplara, ¿verdad? Así como sucedió en el Edén, que Dios sopló su espíritu y dio ese aliento de vida al hombre. Entonces, cuando vino ese aliento de vida, que es donde está la conciencia y la comunión con Dios, el espíritu despertó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Por causa del pecado, el alma entra en tinieblas y nuestro espíritu se adormece, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el alma tiene que ser subyugada y debemos pedirle a Dios que sea Él el que tome el control. Por eso es importante rendir todas las áreas a Dios. Y a la medida que vamos rindiendo todas las áreas del alma a Dios, el espíritu, que es donde está la comunión con Dios, se puede conectar con Dios. Entonces, ¿qué pasó en esta gente? El espíritu se adormeció cuando el alma comenzó a gobernar con todas sus emociones y controló a todo este grupo a tal punto de hacer que la incredulidad encegueciera al hombre. Y al sentirse sin esperanza, se sintió sin dirección. Y así hay muchos ahora. Tal vez alguno de nosotros esté así, o sea, hablo de nosotros, del pueblo de Dios, como puede ser gente que no es del pueblo de Dios, pero que a través de nosotros conocerá a Jesús. Pero esta es la condición. Por eso se llama el título, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el valle de sombra de muerte? O tal vez estás en otro lugar que vamos a hablar también hoy. Porque esta prédica es para que nos analicemos. Si estamos en estos lugares, debemos salir de allí. Y si no estamos, gloria a Dios por eso, significa que nosotros debemos entender que mucha gente en Venezuela, dentro y fuera de la iglesia, está en estas regiones y debemos ayudar a salirlos de allí. Entonces, fíjense que al estar así, sin esperanza y sin dirección, perdemos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Perdemos la visión completamente porque nos enfocamos en lo que Dios no nos respondió, nos enfocamos en que hay cosas que no entendemos, nos enfocamos en que Dios no ha resuelto los problemas de Venezuela, nos enfocamos en que no hay gasolina, nos enfocamos en tantas cosas que vamos perdiendo el rumbo que Dios nos tiene trazado. Pero fíjese que a pesar de la condición que tú y yo podamos tener, Dios nos ama, ama al mundo en general, ama al hombre, y por eso Él da una promesa aquí y dice, yo pondré mi aliento de vida y volverá a vivir. O sea, Él va a poner su espíritu, es su espíritu el que nos da vida, es su espíritu el que nos hace vivir. Por eso le dice a Ezequiel, profetiza, habla y di al espíritu que venga y sople sobre ellos. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, porque nosotros somos embajadores, como dice la Biblia, pero somos también hijos, y como hijos tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y entonces, así como Él hizo que en el Edén Adán y Eva, ¿verdad?, viniera ese aliento de vida y ellos despertaran, así Él quiere que nosotros, porque Dios usa al hombre para hacer su obra, así como el enemigo tiene que usar también seres humanos para hacer su trabajo malo, pues Dios también necesita al hombre y nos necesita a nosotros para que nosotros podamos orar, interceder y pedirle al Espíritu de vida que venga y sople aliento de vida en esas áreas que están adormecidas o que están muertas porque no tienen a Dios. Cuando no está Dios, pues el espíritu está muerto. Cuando Dios está, pero han entrado tinieblas,
el espíritu se ha adormecido. La causa por la cual nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, la causa por la cual, bueno, tenemos muchísimos argumentos, muchos razonamientos humanos, ya no nos queremos congregar, ya no queremos ir, le vemos defecto a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, hermanos, miren, aquí nos dice la palabra de Dios que el Espíritu entonces es el que nos hace vivir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que vence la muerte. Y resulta que Dios es el mismo amor, o sea, Dios venció a la muerte. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Entonces Dios, Jesús venció a la muerte, Dios venció a la muerte. Por lo tanto, el amor, que es el mismo, venció a la muerte y él mismo vence a las tinieblas. Y hoy Dios nos dice, ustedes vivirán por el poder de mi amor. Ustedes vivirán por el poder de su amor, porque solo el amor vence a la muerte. Recordemos que Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. Y esto se está refiriendo a la parte espiritual, porque ya yo les he explicado que en el plano terrenal, ¿verdad? Como dice Dios, si nosotros morimos somos de Él y si vivimos somos siempre de Él. ¿Por qué? Porque pasamos solo de un lugar a otro, pasamos de esta tierra a otro lugar celestial, pero nosotros somos espíritu y realmente nuestro espíritu no muere, ¿ok? Sino que pasa a vivir a otra casa, ¿ok? Ajá, entonces fíjense que en este pasaje Dios quiere que todo lo que esté como los huesos secos, que esté seco, recobre vida, que todo lo que esté muerto viva. Hay matrimonios que están destruidos y estos matrimonios por el poder de su amor van a vivir. Por el poder de su amor es por el poder de ¿quién? De Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando decimos por el poder del amor, no es porque el amor sea sonreír y abrazar, no, el amor es más que eso. Cuando leemos 1 Corintios 13 vemos algunas características que tiene el amor, pero la esencia del amor es Dios mismo. Y en 1 Juan 4:16, Juan nos trata de explicar esto y nos dice, en esto hemos conocido el amor. Y el amor es Dios. Entonces podemos decir, en esto hemos conocido a Dios. ¿En qué hemos conocido a Dios? ¿O en qué hemos conocido el amor? Porque el amor es Dios. Entonces dice, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quieres saber cómo es el amor? Entonces tienes que observar cómo fue Jesús. Cómo actuó Jesús y Él puso su vida por cada uno de nosotros. Derramó toda su sangre por nosotros. Y dice aquí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué significa esto, iglesia? Que Dios nos muestra la condición de el país y nos muestra la condición del resto de nuestros hermanos que tal vez no estén como nosotros, para que nosotros pongamos nuestras vidas por ellos. Significa que nosotros nos pongamos en la brecha por ellos, que nosotros intercedamos por ellos, que oremos por ellos y que los liberemos, porque la palabra de Dios dice que Él vino a liberar a los cautivos y lo hace a través de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo puedo yo sacar a alguien del valle de sombra de muerte si yo estoy allí? ¿Cómo puedo yo sacar a alguien de la región de tinieblas si yo estoy allí enceguecido por la incredulidad? Tengo que salir primero yo de ese lugar para luego poder ayudar a otros a salir de allí. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios es amor, pero Dios también es luz y nosotros somos luz y las tinieblas conocen dónde está la luz. Y la primera de Juan 2:9, fíjese que dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y por qué llego a este punto? Porque muchas veces nosotros decimos que Dios está en nosotros, que Dios está con nosotros y a veces perdemos algunas batallas. ¿Por qué perdemos las batallas? Porque el amor, que es Dios mismo, realmente no está presente en nosotros.
Podemos hablar de Él, podemos tener conocimiento de Él, pero no tenerlo presente en el corazón. ¿Y cómo es esto?, dirás tú. ¿Acaso puede Dios morar en un corazón donde hay chisme, donde hay murmuración, donde hay contiendas, donde hay rencillas, peleas, resentimientos, divisiones, donde no nos soportamos los unos a los otros? Es verdad que hay gente difícil y a lo mejor hasta yo sea difícil para ustedes, pero yo también he tratado con gente muy difícil. ¿Y sabe qué? El secreto está en que Dios me dice a mí, mira a esa persona que te parece tan difícil de tratar y de discipular, míralo como si fuera yo. Entonces, oye, ¿te atreverías a hablar mal de Dios? No, ¿verdad? Entonces, Señor, pero es que no puedo, me saca de mis casillas. Y Dios te dice, míralo como si fuera yo. Entonces ahí es donde nos observamos y decimos, Dios mío, entonces si yo no quiero predicarle a alguien o no quiero estar bajo el liderazgo de alguien, estoy todavía en tinieblas y en mí no está la luz. La única forma de que uno salga de un lugar es que Dios te diga, tu propósito terminó aquí y te llevo a otro lugar. Pero no será por rebeldía, sino por obediencia a la palabra de Dios. Amén. Porque si no, ¿qué pasa con nosotros? Él se aleja y nos mira de lejos. Se aleja y nos mira de lejos. ¿Quieres tú que Dios te mire de lejos? No creo, ¿verdad que no? Y menos con todos los juicios que se acercan a la tierra. Más que nunca necesitamos que Dios nos mire de cerca. Pero la palabra de Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, aquel que obedece. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿qué significa? Que es una persona que se rinde a Dios, que es una persona que reconoce que tiene áreas que tienen que ser liberadas y las entrega, las rinde. Presentarse en un sacrificio vivo es cuando entregamos todo a Dios, lo que más queremos como también lo que no queremos, todo, para que Dios trate con cada uno de nosotros. Entonces fíjense que cuando aquí nos dice Juan que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, es tiempo de analizarnos y ver si somos líderes, si hay gente que no queremos tener en la célula, si hay gente en el ministerio que no lo queremos tener, si como líderes ahora tal vez no somos líderes y no nos gusta el líder y no lo toleramos y nos estamos yendo de la iglesia y ay, vengo un día sí, un día no y somos inconstantes porque no nos estamos tolerando y el diablo se ríe de nosotros y dice, ellos mismos no se pueden tolerar. ¿Cómo voy a creer que ellos van a tener autoridad sobre las tinieblas si tienen tinieblas en ellos también? Tenemos que ser luz para que las tinieblas puedan retroceder. Tenemos que ser luz. Entonces hay dos regiones de cautividad en este día que Dios quiere hoy decirnos, salgan de allí. Una es el valle de sombra de muerte. Pidamos perdón a Dios. Yo moriré en este país, en esta miseria. Cuidado con las palabras que hemos dicho. Y la otra región es la región de tinieblas, porque sencillamente hay tinieblas en nosotros cuando no toleramos a la gente, cuando no queremos hacer el trabajo de Dios, cuando no queremos consolidar a alguien, cuando no toleramos a alguien y cuando nos vamos de la iglesia porque no nos gusta el pastor y no nos gusta el líder y Dios no te mandó a irte, porque si Dios te dice, ok, tienes que irte a otra nación o te manda a abrir una iglesia, eso es otra cosa. Pero si tú te vas simplemente porque, yo estoy buscando, siempre vas a buscar y siempre vas a encontrar defectos. Recuerden que la iglesia, esta iglesia, Centro Cristiano de Valencia, es una iglesia apostólica y profética. Por lo tanto, Satanás no está contento con que usted esté allí. Satanás no está contento con que el ministerio de alabanza se ponga de acuerdo y adore a Dios de verdad, porque sabe que Dios se va a manifestar. Se lo digo yo, que a mí también me pasan problemas y circunstancias y saboteos en el ministerio porque Dios sabe y el enemigo sabe cuándo Dios va a hablar y cuándo Dios se va a mover. Y pone obstáculos, tropiezos y usa a la gente y usa cantidad de cosas, de personas, de situaciones y todo para que nosotros nos pongamos intolerantes.
Entonces nosotros debemos rendir siempre nuestra vida a Dios y salir de esa tiniebla y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude. Amén. Entonces, si tú no estás en ninguna de estas áreas, yo me alegro que no estés. Entonces tú estás preparado para estar en la brecha y sacar a todo aquel que identifiques. En vez de estarlo criticando, fulanito se fue de la iglesia y no se congrega en ninguna parte. No digas eso, di, fulanito de tal está en una región de tinieblas. Vamos a sacarlo. Al que le estabas comentando, vamos a sacarlo, vamos a orar por él, vamos a sacarlo. Él volverá a la iglesia. Amén. Él volverá a la iglesia. Amén. Y sé que están muchos diciendo amén. Entonces, ¿quién es Venezuela? Venezuela son todas las familias que habitan en ese país, en esa región, empezando por tu familia. Entonces, tú debes evaluarte si tú estás en una región de esta, si estás en el valle de sombra y de muerte, y porque estás desesperanzado, porque te sientes desanimado. Todo el que en este momento esté diciendo, yo me siento muy desanimado, yo estoy desesperanzado, he perdido toda esperanza, estás igualito que el pueblo este de Israel que Ezequiel vio. Por lo tanto, estás allí. Y así en el mundo espiritual te estás viendo, no, es que yo voy a adorar a Dios y eso no, yo me he conectado en línea, pero qué va, yo no siento a Dios, yo no siento la presencia de Dios. Entonces algo está pasando y es que tu espíritu está dormido porque en el espíritu es donde está la comunión. Le queremos echar la culpa muchas veces al equipo de alabanza, eso no oraron, eso no, el predicador, qué va, ese no está ungido. Pero a veces somos nosotros mismos, nuestra propia condición, el pecado pesa y pesa tanto y las tinieblas pesan tanto en nuestra vida que somos nosotros realmente los que necesitamos liberación. Y voy a decirte algo, siempre habrá liberación porque la liberación es como bañarse. Cada día el enemigo te tira una piedrita, cada día el enemigo te tira un charco, te tira alguna cosa y te trata de ensuciar. Por lo tanto, la liberación es la limpieza de nosotros cada día para conectarnos con Dios. Así como nos bañamos, ¿verdad? Todos los días y aunque haga frío hay que hacerlo, así mismo es la liberación. No te estoy diciendo que todos los días tengas que liberarte, pero tú sabrás cuando hay algo que no está caminando bien. Estás peleando mucho en tu casa, estás gritando mucho en tu casa, están pasando cosas negativas en tu casa. Necesitas hacer guerra espiritual. Cuando Dios está presente y el corazón de cada uno de nosotros cambie, entonces la luz brillará y nosotros veremos los cambios. Entonces vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos muestre nuestra condición. Y si estamos bien y no estamos, no nos vemos en estos lugares, vamos a pedirle al Señor entonces que nos ponga una persona en la mente por la cual necesitamos orar y lo vamos a sacar de allí. Pues la iglesia tiene que brillar y la iglesia somos tú y yo. Nosotros tenemos que brillar. El enemigo tiene que retroceder porque donde hay tiniebla, donde hay luz, no puede haber tiniebla. Es que no puede, porque usted métase en un cuarto oscuro y prenda la luz. ¿Hay tinieblas? No, ¿verdad? Cuando se prendió la luz, se acabó la oscuridad. Asimismo, donde quiera que nosotros llegamos, no importa que se infiltre un brujo, si realmente la iglesia está brillando, la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Pero si nosotros somos una luz que está muy poquita y está brillando muy bajito y está, como dice la Biblia, debajo de una mesa o debajo de una cama, por supuesto que las tinieblas tomarán el lugar y harán lo que les da la gana, pondrán vendas mágicas, pondrán velos y harán desastre. Pero mientras nosotros estemos siendo luz, reconociendo quién es Dios y vamos a comenzar a estudiar quién es Dios, agárrese los evangelios y vamos a estudiar cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, porque Jesús es Dios y Él es el amor. Entonces fíjense que el amor no es abrazar y estar contento y feliz. Ay, yo hago las cosas con amor porque estoy siempre sonriendo. No, es la actitud, es una cosa más profunda. Es hacer las cosas como si fueran para Dios. Es hacer las cosas como también Él las haría, como Él le respondería a las personas. A veces las personas nos responden mal, agrio, y nosotros nos quedamos así.
Pero pensemos, ¿y cómo Dios le respondería a esta persona? Y lo que tengamos que decirle a Dios, vamos y se lo llevamos a la cruz y se lo decimos a Él, le decimos todas las cosas y evitamos. Y Dios tomará el control de la situación. Entonces en este momento te invito a orar con esta palabra. Y Dios quiere que tú vuelvas a respirar. Si tú sientes que tú no respiras, que tú estás agobiado, que no puedes respirar, es porque no estás vivo completamente. Y Dios quiere que tú vuelvas a vivir y vuelvas a respirar. Hay una canción que dice, eres mi respirar, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es lo que hace que nosotros podamos vivir y respirar. Entonces te invito en este momento a cerrar allí tus ojos y a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, así como nosotros somos y en la condición en la que estamos, venimos presentando nuestra vida delante de ti. Padre, en esta hora venimos pidiendo perdón, Señor, porque sabemos y reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado. Sabemos, Señor, que hay tinieblas en nuestra vida que deben salir y hoy queremos renunciar a eso. Y en este momento, Espíritu Santo, yo te pido que tú vayas trayendo a cada persona aquellas cosas, Señor, que hacen que haya tinieblas en su vida, que hacen que su espíritu se adormezca y que hacen que ellos estén, una parte de su alma se haya ido a esta región de valle de sombra y de muerte, a esta región de tiniebla, y esos pedacitos de alma que están allí, que se fueron allí, desde ese lugar atormentan el resto de tu alma y te hacen sentir mal. Por eso en este momento tú vas a decir, Espíritu Santo de Dios, hoy yo reconozco que necesito de ti, yo no quiero estar en el valle de sombra de muerte, yo no quiero ser unos huesos secos, yo me desato y me desligo de toda palabra que he hablado que me ha llevado a este lugar de cautividad. Asimismo, rompo toda venda, todo velo y todo lo que tapaba mis ojos y producía ceguera. Yo renuncio a la incredulidad, a la falta de confianza en ti, Jesús. En el nombre de Jesús y en este momento, Padre, yo me cubro con la sangre de Cristo, me pongo toda la armadura de Dios, Padre, y declaro, Señor, que estoy sentado contigo en lugares celestiales. Por lo tanto, ato la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque. Ato todo espíritu de muerte y de accidente en contra mío y de mi familia. Y en este momento, Padre, pido que tus ángeles, Señor, de tu trono, vayan a esos lugares de tinieblas y de valle de sombra de muerte y saquen mi alma que esté allí en cautiverio en el nombre de Cristo Jesús. Pues hoy yo renuncio a toda tiniebla, renuncio a todo pacto con las tinieblas, pido perdón por el rencor y que mi alma salga de toda cárcel de falta de perdón en el nombre de Cristo Jesús. Hoy decido perdonar y tolerar y ayúdame a mirar a estas personas que no he podido mirar bien como tú las verías, Padre, porque también son tus hijos y tú también los amas a ellos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, porque nuestras vidas estén preparadas para nosotros poder orar también por Venezuela, por nuestros vecinos, por el resto de nuestros familiares y que ellos salgan a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús hoy oramos por toda nuestra familia, Padre. Mira aquellos que están metidos en regiones de tinieblas, Padre. Sea tu Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales y sean tus ángeles sacándolos de estos lugares, Padre. En el nombre de Jesús, si su mente sea abierta y puedan entender la revelación de quién es Cristo. En el nombre de Jesús, así como Ezequiel, hoy yo declaro que todo hueso seco hoy recobra vida. Hoy hablo a cada persona, a cada espíritu que está escuchando, que está dormido, que vuelva a vivir. A todo espíritu que estaba adormecido, que reciba el soplo del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu dormido, despierte ahora y se activen los dones, porque mientras estamos en regiones de cautividad, los dones quedan adormecidos, pero los dones se activan cuando tú sales de estos lugares, te activas
en el llamado y empiezas también a hacer lo que Jesús hizo por ti. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él te libera y quiere usarte para tú liberar a otros. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro libertad y liberación sobre cada persona que está escuchando este mensaje y declaro ahora que ustedes empiezan a vivir y salen de este valle de huesos secos, salen de todo valle de lágrimas ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús recobran la vida, recobran el propósito de Dios, recobran los ministerios en el nombre de Jesús y se activan en los dones espirituales que Dios les entregó. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia.